traemos el episodio el tema de los cánceres de la sangre, la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. En la consulta muchas veces preguntamos por si el paciente se ha levantado con la sábana empapada, que a veces algunos pacientes lo cuentan tal cual. Pues habría que diferenciar en linfomas indolentes de linfomas agresivos, porque hay linfomas que diagnosticamos pero no tratamos. Todo el tema del trasplante es un tema arduo, con una terapia intensiva que muchas veces no cualquier paciente puede tolerar. Nosotros muchas veces, una vez tenemos el diagnóstico y sabemos que es una leucemia mieloide aguda, no nos podemos esperar. Te extraen tus propios linfocitos, los modifican genéticamente y te los vuelven a infundir para que ataquen a la enfermedad. Increíble, la verdad, tanto el trasplante como las CAR-T, yo lo digo porque a mí en mi día a día no los utilizo y parece que son terapias súper buenas y que tienen unos resultados geniales. Lo que ha sido mi residencia, mi formación como hematóloga, es que he visto crecer la hematología de manera exponencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de la primera línea del cáncer. Soy Pablo Palao, oncólogo médico del Hospital General Universitario de Valencia, y en el día de hoy traemos el episodio el tema de los cánceres de la sangre, la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple, que son los más prevalentes. Para ello traemos hoy a Asun Cámara, que es especialista en hematología y que lleva la consulta de leucemias en el Hospital de Gandía. Muchas gracias, Asun, por venir hoy al podcast. Muchas gracias por invitarme. Hemos traído al podcast los cánceres de la sangre porque sí que es verdad que nosotros, los oncólogos, muchas veces nos olvidamos de ellos. Somos los responsables de llevar los tumores sólidos y no los controlamos muy bien, y toda esta nueva oleada de tratamientos que han aparecido los desconocemos y creemos que es igual de importante conocerlos que cualquier otro de los tipos de tumores que hemos hablado previamente. Lo primero de todo, entenderlo. ¿Qué es el cáncer hematológico? Las neoplasias hematológicas son tumores que afectan a la sangre, a la médula ósea, que es la fábrica de estos componentes sanguíneos, y al tejido linfoide. En hematología no solemos hablar de metástasis, a diferencia de los tumores sólidos, puesto que nuestras enfermedades no solo están en un territorio, sino que se encuentran localizadas en múltiples territorios o diseminadas a través de la sangre. Quieras que no, sí que comparten el vínculo con la oncología, en el que nacen de un mismo lugar. Es verdad que van a afectar a diferentes territorios, pero cada una de ellas podemos decir que la diferencia básica es de dónde viene. Uh-huh. Para entender en qué punto estamos de frecuencia dentro de todos los tumores, quiero hablar ahora de estadísticas con respecto a los cánceres hematológicos, tanto de la leucemia como del linfoma, como del mieloma múltiple. Vamos a hablar sobre su frecuencia y prevalencia. Pues las neoplasias hematológicas suponen un 10% del total de cánceres, según el Instituto Nacional de Estadística, y la mortalidad en torno al 6-7% del total de cánceres. Dividiendo un poco por tipo, ¿cuáles dirías que son dentro de las neoplasias hematológicas las más frecuentes? Las neoplasias hematológicas más frecuentes, por orden, son el linfoma no Hodgkin, la leucemia, el mieloma y el linfoma de Hodgkin. ¿Qué es lo que ha hecho actualmente que las neoplasias hematológicas tengan tan buen pronóstico? Es que yo creo que hablar de buen o mal pronóstico o de mortalidad, pues habría que individualizarlo, ¿Vale? porque nosotros somos servicios que trabajamos con biólogos moleculares, con genetistas, y que a día de hoy pues hacemos una medicina muy individualizada en la que depende de las alteraciones que tengamos, pues tenemos un riesgo, y depende de este riesgo pues tenemos un pronóstico. Entonces yo creo que habría que concretar dependiendo del tipo de neoplasia. Patología. Pero que por lo general parece que la aparición de la medicina personalizada Sí, también ha revolucionado, como en nuestro caso, a vosotros, la muchísimo. hematología. Muchísimo. Vamos a empezar por la primera de ellas, por el linfoma. Primero de todo, entenderlo. ¿Qué es un linfoma? El linfoma es una neoplasia del tejido linfoide, ¿vale?
todo el mundo tenemos un sistema linfoide que se encarga de controlar y luchar contra cáncer, contra las infecciones, y a veces se produce pues, una cierta alteración en estos ganglios, que son donde los linfocitos reconocen y saben a qué tienen que atacar. Entonces, una vez se producen estas alteraciones, pues estos linfocitos crecen, se producen adenopatías y es cuando tenemos la afectación. ¿Qué tipos hay de linfomas? ¿Qué los diferencian también entre ellos? Los linfomas se dividen en linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin son más frecuentes que los linfomas de Hodgkin. Dentro de los linfomas no Hodgkin tenemos linfomas B, T y NK. Los B son los más frecuentes. Y luego están los Hodgkin, que se diferencian por histología. Hay varios subtipos y suelen tener mejor pronóstico que los no Hodgkin, aunque habría que individualizar y dependiendo del subtipo, pues tiene mayor o peor pronóstico. Digamos que hay un espectro muy grande dentro de los linfomas que parece que nacen del mismo sitio, pero luego esa individualización, esa caracterización que se hace por parte de hematología, que luego lo que ha permitido los nuevos tratamientos es lo que hace que haya un montón de diferentes. De hecho, supongo que al principio los tipos que habría serían muchos menos, que eso ha ido aumentando el subtipo conforme ha ido avanzando la ciencia. De todas las neoplasias hay cada vez más subtipos. ¿Cuáles son los síntomas por los que una persona debería sospechar poder tener un linfoma? Sabemos que hay algunos síntomas que compartimos tanto en oncología como en hematología. Cuéntanos esos cuáles son y aparte cuáles podrían ser un poco más específicos de esta patología. Pues síntomas específicos no hay, ¿vale? Los síntomas sí que los comparten, algunos pacientes comparten ciertos síntomas, pero estos son inespecíficos y hay que tener en cuenta que pueden aparecer en otras patologías malignas o benignas. Los síntomas más frecuentes son los síntomas B. Hablamos de síntomas B cuando tenemos pérdida de peso más del 10%, que no se relaciona con otra enfermedad, ni ha sido una pérdida voluntaria. Cuando tenemos fiebre, hablamos de la fiebre vespertina muchas veces, que no se relaciona con ninguna infección, que pues el paciente va teniendo esa fiebre larvada y no sabe de dónde viene. También hablamos de sudoración profusa, de sudoración nocturna. En la consulta muchas veces preguntamos por si el paciente se ha levantado con la sábana empapada, que a veces algunos pacientes lo cuentan tal cual. Y en algunos tipos de linfoma sí que es verdad que es frecuente el prurito. Es verdad que pues en otras patologías no hematológicas es también frecuente, pero pues en algunos linfomas T y algunos linfomas de Hodgkin aparece el prurito como un síntoma. El prurito es el picor, ¿no? Sí, el picor. Vale. Todo eso lo englobamos dentro de los, has dicho, síntomas B, que la verdad es que es un nombre muy característico de los linfomas. ¿Cómo se acaba el diagnóstico o cómo empieza? ¿Cómo empieza y acaba el diagnóstico de un linfoma? Vale. Para el diagnóstico del linfoma necesitamos de los compañeros de anatomía patológica y necesitamos, en la mayoría de los casos, una muestra de una adenopatía. Ver el ganglio en su conjunto para ver la arquitectura, los compañeros ven la arquitectura y nos pueden decir el nombre y apellidos, ¿vale? Eso es como nosotros también, como una biopsia, ¿no? Exacto, vale. Una biopsia, pero que quiero matizar que pues muchas veces necesitamos ver todo el ganglio bien para identificar el subtipo concreto y tener muestra suficiente porque luego la necesitamos para hacer citometría, para hacer otras cosas y a veces pues si cogemos todo y tenemos suficiente muestra pues mejor para todos porque el diagnóstico será mejor. Sí. ¿Cuáles son las pruebas de imagen que se utilizan para el linfoma? El PET-TAC es la prueba de imagen gold estándar. Si no es posible porque hay mucha afectación, la necesidad de tratar es muy urgente, pues a veces se hace un TAC-TAP y bueno, porque a ver, lo que es verdad es que intentamos hacer un PET-TAC previo porque luego lo utilizamos para comparar. Vale. Y entonces de esta manera podemos monitorizar la enfermedad. Y con los tags convencionales, pues... Es más difícil. Es más difícil, sí.
Pasemos a la parte más innovadora, que podría ser los tratamientos. ¿Cómo se trata un linfoma? Supongo que dependerá un poco también del tipo que sea, eso está Claro. claro. Pero danos unas pequeñas pinceladas sobre el tratamiento de los linfomas. Mira, antes cuando has comentado los tipos de linfoma, pues habría que diferenciar en linfomas indolentes de linfomas agresivos. Porque hay linfomas que diagnosticamos pero no tratamos y Vale. observamos. Y aunque la palabra linfoma pueda asustar, pues depende del tipo, pues bueno, hay que ir vigilando en algunas O sea, no ocasiones. siempre se va a necesitar tratamiento. No siempre se necesita tratamiento. En algunos tipos de linfomas se observa y en determinados momentos de la evolución de ese linfoma, pues se trata. ¿Hay posibilidad de que se mantengan en el tiempo? A ver, algunos se mantienen en el tiempo durante años y pues llega un momento que pues, dan afectación y se tienen que tratar. Vale. Y luego tenemos los linfomas agresivos o los linfomas indolentes que adquieren esa gravedad ya y se tratan, que los esquemas están basados en inmunoquimioterapia. Y bueno, aquí está el rituximab que hace años ya que lo tenemos y que fue pues la bomba en su momento y que a día de hoy pues sigue siendo muy importante. ¿Cómo funciona el rituximab? ¿Qué es? El rituximab es un anticuerpo anti-CD20. Los linfocitos B, no los T ni los NK, tienen un marcador en la membrana de su citoplasma que se llama CD20 y esta inmunoterapia va dirigida contra ese marcador que está en los linfocitos B. O sea, más terapia personalizada. Sí. Justo contra el... Hay incluso más terapia personalizada, pero eso fue como el inicio de una era para la hematología, pues eso, muy potente. Buena. Sí. ¿Hay más tratamientos? A día de hoy hay tratamientos con anticuerpos biespecíficos y ahí está la terapia CAR-T también. Y bueno, tenemos bastantes líneas de tratamiento. La terapia CAR-T que está ahora también tan de moda y que después trataremos un poco más intensivamente. Vamos a hablar ahora de la leucemia. Es la patología que llevas tú en el día a día en el Hospital de Gandía. Quiero que me digas un poco en qué consiste. ¿Qué es la leucemia? Pues para hablar de leucemia hay que distinguir leucemias crónicas de leucemias agudas. Las leucemias crónicas son enfermedades larvadas en el tiempo que a día de hoy la esperanza de vida suele ser bastante prolongada. Un curso menos agresivo. Menos ¿no? agresivo, claro, y que a veces también se observan, no se tratan en las leucemias linfáticas crónicas y que, bueno, con los tratamientos actuales, pues tienes una esperanza de vida bastante alta, ¿vale? Me parecen como dos enfermedades diferentes, ¿no? Sí, la leucemia crónica que y la son aguda. enfermedades diferentes porque en las leucemias crónicas la afectación no está, la célula afectada es más madura que en las leucemias agudas, funciona mejor, no afecta tanto a sus vecinas en la fábrica de la sangre, en la médula ósea, entonces no produce tanta afectación medular ni sistémica. Vale. Y por otra parte tenemos las leucemias agudas, que hay que diferenciar en leucemia mieloblástica aguda o leucemia linfoblástica aguda, que ahí sí que tenemos a esa célula madre que se ha alterado, que empieza a proliferar, a crecer, a desplazar al resto de sus compañeros y hace que el conjunto de la médula ósea pues esté como llena de esas células que se llaman blastos, células malignas. O sea, sí que es verdad que son enfermedades muy diferentes, pero las dos inician en el mismo lugar, ¿no? Que son la médula ósea. Pero claro, en la maduración, nosotros hablamos de la maduración de cada línea celular, de cada... Pues tienen las patologías, pues el origen de las patologías se diferencia, es muy diferente, ¿vale? Una persona que tiene que alarmarse, ¿con qué síntomas tiene que sospechar poder tener una leucemia? ¿Cuál es lo más común que tú te encuentras cuando acude un paciente tuyo a consulta? ¿Cómo empieza todo esto? Pues otra vez, las leucemias crónicas pueden no dar ningún síntoma, pueden ser un hallazgo casual analítica y si aparecen síntomas pueden aparecer adenopatías, pueden aparecer síntomas B y bueno, suelen ser afectaciones crónicas que en algún momento acuden al hematólogo por sospecha porque en el hemograma ya aparece una linfocitosis, una mielemia, una basofilia y las diagnosticamos. Alteraciones analíticas. Alteraciones analíticas. Más que un síntoma clave. Exacto. Vale.
Sí que los hay, pero suelen ser, ¿vale? Suelen ser diagnósticos más por analítica. O por astenia, cansancio, cosas así larvadas que acaban dando la cara de alguna manera a través de la analítica. Y luego tenemos las leucemias agudas, que es el paciente que acude a urgencias, muchas veces es un diagnóstico in situ en urgencias, porque de manera rápida, tórpida, ha empezado con astenia, con cansancio, no puede hacer sus actividades de la vida diaria, tiene fiebre además, a veces tiene también sudoración, no tiene nada de hambre o tiene poca hambre. Le han empezado a salir a veces equimosis, moraduras por el cuerpo, le sangran las encías, se le ha hinchado la pierna, resulta que tiene una trombosis. Entonces es un cómputo de síntomas y signos que alarman en urgencias. Si bien es cierto, hasta que no tenemos la analítica y los compañeros nos llaman, es cuando a través de las alteraciones pues miramos al microscopio A ver qué hay. y Esto damos el diagnóstico de es, sospecha. es de días, o sea, los síntomas aparecen en días. Es muy, muy rápido, Días o semanas, pero hablamos de poco tiempo, sí. de poco tiempo. Ujú. Vale. Una vez tenéis la sospecha, por un paciente que viene además sobre todo suele ser en urgencias, ¿no? Sí, o analíticas de rutina que se las hacen, no quieren ir a urgencias, se las hacen en su médico de atención primaria y nos toca llamar ante la alarma de estas células. ¿Cómo se diagnostica finalmente una leucemia aguda o una leucemia crónica? ¿El diagnóstico final a través de qué Pues pruebas es? el diagnóstico es a través de un aspirado de médula ósea, ¿vale? El aspirado de médula ósea lo hacemos también nosotros. Tenemos como habitaciones y tal, con asepsia y demás. Con anestesia local hacemos una extracción de la médula, que al final es el líquido que hay dentro del componente, el tuétano del hueso, se infiltra, saca ese líquido, ese aspirado, y ahí obtenemos lo que llamamos nosotros grumo, que luego extendemos, teñimos y lo vemos a microscopio. Y bueno, en cuestión de horas, pues podemos dar el diagnóstico inicial, porque yo siempre les digo, cuando llegan a la consulta o al principio, sabemos que es una leucemia aguda, ahora falta ponerle todos los apellidos, porque esto no tiene madre y padre solo, tiene muchísimos madres, muchísimos padres, vamos. Entonces tienen tantos apellidos que luego los aportan la NGS, la citogenética, la óptico, todo lo que las pruebas complementarias en las que nos apoyamos y la citometría. Es importante siempre al principio acabar de caracterizar bien al tumor para ofrecer el tratamiento más específico de cada uno de Sí, pero ellos. nosotros muchas veces, una vez tenemos el diagnóstico y sabemos que es una leucemia amiloide aguda, no nos podemos esperar. Claro. Es un paciente que ingresa durante mucho tiempo, vamos a decir un mes mínimo de ingreso, los candidatos a trasplante, que pues, no nos podemos esperar. Luego se va categorizando la enfermedad y ya pues vemos si podemos añadir dianas moleculares, terapias dirigidas al tratamiento. Pero en un inicio muchas veces empezamos a tratar desde que lo vemos a microscopio. ¿Cuál es el tratamiento de estas patologías? ¿En qué consiste? Ya que hemos hablado un poco ahora ya del trasplante. Pues el tratamiento se diferencia entre pacientes candidatos a trasplante, que ser candidato o no a trasplante pues depende de unos criterios, ¿vale? No solo de la edad, sino del estado, del ECOG y de las comorbilidades que tengas asociadas. En el caso de que seas candidato a trasplante, pues es un poquito lo que he explicado, se ingresa al paciente y se dan esquemas basados en antraciclinas y citarabina, si es mieloide, y el paciente, pues bueno, ingresa, sufre una fase de aplasia, la médula ósea deja de funcionar y luego ya se va recuperando, ahí hay mucho riesgo de infecciones y es un momento en el que todos estamos ahí alerta y estamos muy, muy pendientes de los pacientes, junto con enfermería. Y luego tenemos los pacientes que no son candidatos a trasplante, que a día de hoy para ellos también tenemos tratamiento. No son tratamientos curativos, pero sí que prolongan la vida. Porque el trasplante sí que busca la curación. Claro, el trasplante en la leucemia es un tratamiento curativo. Vamos a hablar de él. Antes de pasar al tratamiento de la leucemia crónica,
quiero hacer un inciso sobre el tema del trasplante porque me parece súper importante. Cuéntanos en qué consiste. El trasplante de médula pues consiste en, el trasplante es autólogo o halogénico. El autólogo es de tus propias células madre y el halogénico viene de un donante anónimo. Vale. Que ahí donde yo, cuando me comentaste lo de hacer el podcast, pensé, digo, hay que insistir en esto de la donación de donantes de médula que vamos a comentar. Entonces, el trasplante es una herramienta muy poderosa, muy compleja y que requiere de una hospitalización, un ingreso también muy prolongado, con quimioterapia muy, muy intensiva, donde te quedas, la médula se queda sin progenitores. O sea, la intención del trasplante es una primera parte, no en la que, por ejemplo, imagínate que hablamos de un trasplante autólogo con tus propias células. Sí. Tú en la primera parte recoges esas Sí. células y luego es cuando ingresan, ¿no? Claro. Que ingresan con el objetivo de dar el tratamiento con quimio. Claro. En el caso del autólogo, te tratas, te dan unos ciclos, te hacen la féresis, te extraen esos progenitores hematopoyéticos, los tuyos, y luego se te infunden, ¿vale? Vale. Y entonces, antes de infundir, se da una quimioterapia potente, se infunden y se va viendo que implanta, que injerta y que responde la médula. Esas células sanas. Que si es de uno mismo, puede ser, o sea, se hace previamente la extracción y si no se extrae del banco ese que decías de donantes de médula. Sí. Cuéntanos por qué es tan importante. Pues es muy importante porque para muchas personas es la única esperanza en determinadas leucemias y en algunos linfomas. Y creo que hay que animar a la gente y a los médicos, me refiero a los médicos para que animen a la gente, aparte de ser donantes si quieren, por supuesto, porque al final pues todos estamos expuestos a poder tener una de estas enfermedades. Es a veces la última arma que tenemos con estas enfermedades o la única para la curación. Hablamos a veces de personas jóvenes y al final ser donante es muy sencillo. Puedes encontrar información en los centros de ¿Qué tiene que hacer una Sí. persona si quiere ser donante? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo primero, informarte, ¿vale? Tienes que tener entre 18 y 60 años aproximadamente, no tienes que tener ninguna comorbilidad, no tienes que tener enfermedades crónicas importantes ni infecciones activas. Y puedes encontrar información en los centros de transfusión o en los puntos de donación. Cualquier punto de donación de sangre te pueden informar también. Después de esto, ¿qué se necesita? Pues se necesita una analítica de sangre donde se estudia tu HLA, que yo siempre les explico que es como el código de barras con el que podemos comparar un código con otro y ver si eres compatible con esa persona que necesita el trasplante. Una vez tú te haces la analítica, tú ya entras en una base de datos que en España organiza la REDMO, que fue creada por la Fundación Josep Carreras, que colabora que la Asociación Española de Hematología colabora y el Ministerio también, y que es una red internacional donde puedes tener compatibilidad con cualquier persona del mundo, y eso es una arma súper poderosa para las enfermedades hematológicas. Una vez tú ya estás en la lista y haces match con esa persona que lo necesita, que puede ser el match de tu vida o de su vida, pues ya pasas a la consulta de donación y ahí te explican toda la información y tú puedes decidir no donar, ¿eh? Me refiero, tú puedes en un momento querer donar y llegas allí, mira, es que no quiero, ¿vale? Y no, o sea, se firma un consentimiento, las consultas se hacen con esa persona solo para no forzar a nadie a donar si no quiere. La donación en el 90% de los casos es a través de sangre periférica, ¿vale? Con vías en los dos brazos, se hace una extracción, se conecta a una máquina, se hace una féresis en la que te quitan los progenitores hematopoyéticos y te devuelven la sangre, ¿vale? Es un circuito en el que tú estás conectado a esta máquina y sacan tus progenitores y te devuelven la sangre extrayendo estas células.
Es verdad que para poder tener estas células en la sangre periférica, unos días previos necesitas hacerte una estimulación, necesitas hacer a la médula ósea trabajar para que salgan a la periferia. Y bueno, tiene algo de efectos adversos que se controlan perfectamente siguiendo las recomendaciones y que en la mayoría, el total de los casos casi, no hay. Efectos secundarios No. grandes. Vale. Si se siguen las recomendaciones, no. Y ahora con respecto a las leucemias crónicas, que hemos dicho que es una enfermedad totalmente diferente y que tiene pues otro tratamiento muy diferente, ¿no? Ujú. Las leucemias crónicas, leucemia linfática crónica y leucemias mieloides crónicas, tienen tratamientos dirigidos. Muchas de ellas simplemente la leucemia linfática crónica se sigue y cuando cumple criterios de tratamiento se trata. Hay varias líneas de tratamiento y en la leucemia mieloide crónica, pues lo mismo. Tenemos cada vez sacan pues más terapias y bueno, incluso a veces hablamos de la interrupción de esas terapias, incluso para personas jóvenes que puedan gestar y se mantienen sin fármacos durante largos tiempos y luego ya se reintroduce. Es un tratamiento menos intensivo. O sea, es que el curso de la enfermedad no tiene absolutamente nada que ver una con la otra y es la crónica la que permite pues, incluso hacer pausas de tratamiento, que eso no lo podemos ver en casi ninguno tampoco de nuestros tumores, de nuestras consultas. Vamos a la última parte, el último tercio del podcast, en el que vamos a hablar del mieloma múltiple. Quiero que expliques primero que todo qué es, de dónde nace. Pues el mieloma múltiple es una gamapatía, es la gamapatía más frecuente. Gamapatía. Gamapatía. Dentro de las gamapatías hay diferentes enfermedades, la que una de ellas es el mieloma múltiple. El origen del mieloma, en muchos casos, en la mayoría de los casos, es origen medular, aunque también hay a veces enfermedad extramedular, que suele tener su propio tratamiento, a veces con la radioterapia. Y en esta enfermedad lo que se ve alterado son las células plasmáticas, ¿vale? Que es un tipo de célula que hay en la fábrica de la sangre en un porcentaje ínfimo y que proliferan, crecen y sobre todo afectan a la línea eritroide, ¿vale? Se produce un ambiente citotóxico y esos eritroblastos, esas células ahí de la línea eritroide, pues se ven afectadas. Vale. Como hemos hecho todo el rato, ¿cuáles son los síntomas que una persona debe tener en cuenta de cara a poder sospechar tener un mieloma? Porque creo que justo en este caso son bastante característicos. Claro, aquí en el mieloma los médicos siempre utilizamos o estudiamos la regla mnemotécnica CRAB y bueno, Que es de la carrera. desglosando, muchos de estos casos los pacientes debutan con hipercalcemia. La hipercalcemia a nivel sintomático pues te puede dar mucho cansancio, mucha astenia, te pueden dar calambres musculares, afectaciones cardíacas. Muchos de estos pacientes debutan con un fracaso renal agudo, en el que el paciente deja de orinar o orina con orinas espumosas, por este componente monoclonal se libera por ahí. También hay afectación ósea y por eso da este dolor tan característico de esta enfermedad. Y tenemos, dentro del CRAB, tenemos la A de anemia, que suele ser una anemia normocítica, que pues no hacemos un estudio de anemias básico y no encontramos nada más. Y pues ampliamos un poquito y ya se ve que pues, existe este componente monoclonal y estas cadenas. ¿Cuál es actualmente el tratamiento que existe para el mieloma múltiple? Hemos hablado de todos los del linfoma y la leucemia. ¿Se parecen o son un poco diferentes? Son totalmente diferentes. En el mieloma también diferenciamos entre pacientes candidatos a trasplante y pacientes no candidatos a trasplante. Eso en verdad, un poco en que, bueno, has dado antes unos criterios, ¿no? Ujú, Aparte supongo que también se tendrá en cuenta el estado del paciente, ¿no? O sea, ujú. sí, porque todo el tema del trasplante es un tema arduo, con una terapia intensiva que muchas veces no cualquier paciente puede tolerar. Claro. Para saber si un paciente es candidato o no, eh,
más allá de la edad, pues hacemos una serie de pruebas, solicitamos una serie de pruebas, un ecocardio, unas pruebas de función respiratoria, porque bueno, una persona puede ser joven, pero puede tener una cardiopatía, puede tener pues eso, una afectación pulmonar también, y entonces pues utilizamos una serie de criterios Vale. para considerar, aparte de la edad, si un paciente es candidato o no, por supuesto. Pues entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Ya hablábamos del trasplante, Sí. en el caso del mieloma también, y parecido a lo que decías de la Claro, leucemia. pues a día de hoy los pacientes candidatos a trasplante utilizamos una cuádruple terapia, ¿vale? Eh, seguida de un autotrasplante, ¿vale? Incluso a veces de doble trasplante. Y en los pacientes no candidatos, dependiendo de la edad de las comorbilidades, se individualiza más porque a veces no pueden asumir toxicidades, o a veces las toxicidades son inaceptables. Vale. Y en general, El tratamiento objetivo sería el trasplante, ¿no? el autotrasplante. El trasplante. Hay, sé, porque también está muy de moda y en hematología es muy frecuente, el tratamiento con las CAR-T. Las CAR-T, ni siquiera yo acabo de entender muy bien cómo funcionan y tampoco la importancia que han tenido en vuestros tratamientos. Explícanos en qué consisten. Pues la terapia CAR-T parece que sea ciencia ficción, pero es así. Eh, consiste en que te extraen tus propios linfocitos, los modifican genéticamente y te los vuelven a infundir para que ataquen a la enfermedad. Básicamente, a grosso modo, eso. Las fábricas de CAR-T hacen eso. Es una terapia súper novedosa, súper potente y en el mieloma ha venido para quedarse Qué bien. y está dando unos resultados muy, muy buenos. Y ya, pues recientemente tenemos la aceptación en pacientes refractarios a LENA en segunda línea. Eso, por también curiosidad mía, ¿en qué centro se hace las terapias con CAR-T? ¿Es en todos lados o hay que ir a un centro de No, referencia? hay que ir a centros de referencia. ¿Vale? En Valencia son la FE, el Hospital La Fe y el Clínico de Valencia. ¿Vale? Y bueno, yo creo que en un futuro pues cada vez se harán en más centros, porque al final tienen sus toxicidades y hay que pues, llevar mucho cuidado, tienen que entrar en juego la UCI también, porque estos pacientes se pueden poner malitos de manera muy rápida. Pero en principio, en general, estamos pues cada vez estudiando mejor las toxicidades, tratándolas mejor y adelantándonos un poco a que no pasen. Increíble, la verdad, tanto el trasplante como las CAR-T, yo lo digo porque a mí en mi día a día no los utilizo y parece que son terapias Pues sí. súper buenas y que tienen unos resultados geniales. ¿Cuál dirías tú que es, para cerrar un poco el podcast, tu resumen sobre la situación actual de estos tumores y el futuro con respecto a la supervivencia? Pues la verdad es que de cuando estudiamos la carrera, hematología, que yo decía, ¿esto qué es? De aquí no todo el mundo se Que morirá. fue hace poco, porque además lo estudiamos Sí, a juntos. ver si hace poco, pero bueno, ya hace años. Sí, sí, bueno, sí, Hematología era en cuarto de sí, sí, medicina. a unos 10 años. Exacto, que, ojo. Sí, sí. Bueno, un Claro, poco menos. ahí estudiamos, por ejemplo, enfermedades en las que se utilizaba la quimioterapia, que ahora hablamos ya de inmunoterapia de enfermedades crónicas. Ten en cuenta que enfermedades como la leucemia mieloide crónica, donde la gente antes se moría, ahora con el imatinib en los años 2000, al principio fue una revolución y cada vez yo lo que ha sido mi residencia, mi formación como hematóloga, es que he visto crecer la hematología de manera exponencial. Y yo quiero reforzar también que he visto crecer o que me he enamorado de la parte del diagnóstico, de la citometría, de la genética, de la biología molecular. Es como un mundo que dices, ¿cuándo pasa todo esto? La verdad es que yo estoy encantada. Es verdad que a día de hoy pues hace falta muchas veces hay casos que se nos escapan de las manos aún, de riesgos muy adversos, citogenéticas muy, muy malas, y enfermedades que pues no se conocen bien porque al final es eso, que no se conocen del todo y pues no se pueden tratar
de manera curativa. Pero bueno, yo soy una persona positiva y pues veo grandes avances y un futuro muy prometedor, Y sí. hay casi un presente, ¿no? Sí, La verdad. sí, O sea, la situación ha cambiado mucho y la verdad es que ha cambiado para bien. sí, en muchos casos sí. Pues muchas gracias, Asun, por venir al Muchas podcast gracias a hoy. ti, Palau.